Hombres y mujeres que han dedicado su vida al servicio de Dios. No han sido sus capacidades ni talentos que los han hecho sobresalir, sino fue el haber puesto toda su confianza en Dios, más allá de las circunstancias. Es por ello que son destacados y sus vidas nos sirven de ejemplo para todos los creyentes hoy. Ellos son los titanes de la fe. Vivencias reales para aprender. Titanes de la fe. ¿Estás listo para escuchar Titanes de la Fe? Estamos seguros que en este capítulo Dios te hablará. La vida de Charles Finney. Esta es una presentación del equipo de producción de Radio Bea. Capítulo 5. Los avivamientos como resultado de la oración. Mientras Charles Finney oraba, Dios le reveló que debía ir a un pueblo cercano en Gouvernement. No sabía nada de aquel lugar, excepto que allí había mucha oposición al avivamiento de Antwerp. Nunca había podido comprender cómo y por qué el Espíritu Santo le había dado aquella revelación. Pero supo entonces que no tenía la menor duda de que esta era la dirección de parte de Dios para su vida. Pero en la oración se le mostró el asunto tan claro como la luz del día, que el Señor derramaría su espíritu allí. Charles Finney aprendió a esperar en Dios hasta que los planes divinos se le abrían a su entendimiento, y luego actuaba sin pérdida de tiempo. Poco después, vio a un hombre de Gouvernement que le hablaba acerca de aquella revelación y le rogó que hiciera correr la voz entre los hermanos de que pronto estaría ahí y de que se prepararan para el derramamiento del Espíritu Santo. Aquel parecía ser un paso marcado por un atrevimiento injustificado, un paso de fe que el hombre de Dios nunca dejaba de dar cuando era movido interiormente por el Espíritu. La religión de aquel lugar estaba en una condición muy baja, como el liderazgo tan frío como un témpano de hielo. Cuando hubo terminado la redención de almas en el avivamiento de Ley Ratsville, en el tiempo determinado por el Espíritu Santo, Dios le habló y le dijo: ve a Gouvernement. La hora había llegado. Primeramente, Charles envió a su compañero de oración, el padre Nash, delante de él para preparar a la gente para su llegada. Y en el momento señalado, después de mucha oración por parte de los dos obreros, hubo una asistencia masiva de la comunidad. Dios le dio a Finney su primer texto, y este subió al púlpito diciendo: derramé mi corazón. La palabra tuvo un efecto poderoso. Esta dependencia del Espíritu hizo que el evangelista nunca fallara su blanco con los textos y mensajes. Adoptó la práctica de, antes de subir al púlpito, bañar su alma en la oración y rechazaba en la misma todo esquema mental que interfiriera para que el camino a su propia mente pudiera estar completamente abierto a los susurros del Espíritu Santo. A la mañana siguiente, un doctor universalista desafió a Finney a un debate religioso. El evangelista aceptó allí mismo en una sastrería. Los argumentos iban de acá para allá, y Finney consiguió pronto sobrepasar a su oponente hasta que los amigos de este salieron silenciosamente de la tienda y dejaron al hombre solo. Por último, el doctor fue derrotado y se marchó directamente a su casa a pasearse de un lado a otro mientras el espíritu de convicción de Dios desafiaba no solo sus argumentos, sino también la carrera descendente de su alma. Unos días más tarde, sus compañeros, entre quienes llegaba la voz cantante, también fueron alcanzados y el avivamiento hizo una limpieza a fondo en todos ellos. En el mismo pueblo, un grupo de jóvenes formó una banda para terminar con la campaña. Pero el padre Nash
tomó el asunto en sus manos y bajo la inspiración de Dios dijo: «Ahora présteme atención, jóvenes. El Señor los desbandará en una semana, ya sea convirtiendo a algunos de ustedes o enviándolos al infierno». Finney se sintió algo inquieto por causa de la aparentemente atrevida predicción de Nash y habría hablado con aquel hombre de oración. Pero poco después se comprobó la verdad de su denuncia al recibir a Cristo, uno de aquellos jóvenes a quien siguió pronto el resto. Amable oyente, le recordamos los días de transmisión del programa Titanes de la Fe. Domingos 7:30 de la mañana, 10 de la noche y martes 7 de la noche. Para que usted no se pierda ni un solo capítulo de las historias de Titanes de la Fe. Sigamos escuchando. El padre Nash, compañero de la oración de Finney, demostró ser de gran utilidad en la campaña, a pesar de que en cada caso en que se entraba a la oración, sus oponentes decían que les resultaba imposible orar en secreto, ya que se les podía oír a 800 metros de distancia. Pero intercedía hasta que los cielos se abrían y de ellos llovía gloria y avivamiento. En cierta ocasión, un hombre lo oyó orar desde muy lejos y quedó bajo tal convicción de pecado que pronto buscó el rostro de Dios para obtener su gracia redentora. Una vez convertida la mayoría de gente en Governor, Finney pasó a DeKalb, 25 kilómetros más al norte, donde los metodistas habían tenido en otro tiempo un avivamiento en el cual mucha gente cayó bajo el poder divino. Como sus vecinos presbiterianos se burlaban de eso, desde entonces existía animosidad entre los dos grupos. Lo más notable fue que durante aquel avivamiento hubo varios casos de presbiterianos que cayeron bajo el poder, pero ninguno de los metodistas. Desde luego, aquello sanó la herida entre los dos grupos y los trabó en una unidad de combate para pelear la batalla de Dios bajo el liderazgo de Finney. Un católico romano que vino de Odesburg para tomarle las medidas al predicador con el objeto de hacerle unas prendas de vestir, se convirtió en el acto y aquella extendió el avivamiento en todas direcciones. Finney no tenía oportunidad de predicar, ya que por todas partes había gente buscando del Señor. Varias personas vinieron del pueblo del sastre y se convirtieron, y al volver a su ciudad aparecieron aquel fuego santo. Varias personas vinieron del pueblo del sastre y se convirtieron, y al volver a la ciudad esparcieron aquel fuego santo. En octubre de 1825, el evangelista asistió con su esposa al sínodo de Útica, donde se le abrió de par en par una puerta para su ministerio. Pero antes de partir para la conferencia, tuvo una experiencia maravillosa. Charles compartía que sin la oración no podía hacer nada. Incluso si por un día una hora perdía el espíritu de gracia y de súplica, no podía predicar con poder y eficacia ni ganar almas mediante la conversación personal. Durante varias semanas antes de ir al sínodo, estuvo inquieto en gran manera en la oración y tuvo una experiencia en cierto modo nueva para él. Se encontraba tan preocupado y abatido por el peso de las almas inmortales que era constreñido a orar sin cesar. Algunas de sus experiencias verdaderamente le alarmaron y a veces venía sobre él un espíritu de importunidad para que orara a Dios diciéndole que él había prometido contestar a la oración y que no podía negarse lo que pedía, ni tampoco lo haría. Estaba tan seguro de que le oiría que con frecuencia se encontraba diciéndole: «Espero que no pienses que se me pueda negar». En el sínodo, Finney se encontró con el pastor Gale, por aquel entonces con una salud quebrantada, quien le pidió que visitara su casa de campo cerca de Western, donde ahora vivía y donde la iglesia presbiteriana estaba sin pastor.
el evangelista llegó allí, tiempo para la reunión de oración a mediados de la semana, cuando los ancianos lanzaban a Dios largas y estériles peticiones. Aquello enardeció el corazón de Charles, quien les dijo: el Señor me inspiró para darles una terrible reprimenda. Todos lloraron, confesaron y quebrantaron sus corazones delante de Dios. Se le rogó que se quedara a pasar el domingo y el viernes, y el Espíritu incitó su pensamiento en gran manera. Por consiguiente, estuvo todo el día en oración. Al llegar el día del Señor, la capilla estaba abarrotada, y Dios bajó con poder sobre las personas, quienes comprendieron que el avivamiento era para bendecirlos. El evangelista hizo planes para predicar en diferentes partes del pueblo, y se repitieron las asombrosas experiencias de los avivamientos anteriores. Las noticias de aquellas reuniones llegaron hasta una ciudad llamada Roma, donde era pastor Mouse Gilead. Después de oír a Finney en Western, Gilead dijo: «Hermano Finney, me parece como si estuviera una nueva Biblia. Nunca antes comprendí las promesas como ahora». Aquello dio a entender al evangelista que Dios preparaba una poderosa sacudida en ese lugar, y así que hizo volver allí al pastor para echar los cimientos de la misma, y fijó una reunión para hacer planes, en la que el Espíritu cayó con gran poder. No se vaya, por favor. Regresamos en unos instantes con más de esta interesante historia de Titanes de la Fe. Las historias de Titanes de la Fe no se las puede perder. Por eso le ofrecemos 3 horarios para escuchar. Domingos 7:30 AM y también 10 de la noche. Y los martes a las 7 de la noche. Titanes de la Fe. Las historias que nos edifican. No se quede con el deseo. Comuníquese ahora con nosotros acá en Radio Vea. Tome su celular, busque la aplicación de WhatsApp y escríbanos un mensaje reportando lo que está escuchando ahora, si es de edificación y de bendición. Le aseguro que le vamos a responder. Cada mensaje es un gusto poder servirle y leer algo de usted. Si no nos tiene en sus contactos, acá le doy el número 4235-7457. Si usted nos está escuchando en el extranjero, agréguele el 502 y aquí viene el número otra vez. 4235-7457. Muy bien, seguimos con la programación de Radio Vea y no se quede con el deseo. Comuníquese con nosotros con un mensaje. Acá estamos de retorno para seguir escuchando esta interesante historia de Titanes de la Fe. Finney dice de esa reunión en Roma: sería imposible para alguien que nunca haya presenciado una escena semejante el comprender cuál a veces la fuerza de la verdad bajo el poder del Espíritu Santo. De cierto, se trataba de una espada de 2 filos. El estado de cosas era extraordinario. La gente empezaba a llamar al evangelista y al pastor de todas direcciones para que oraran por ellos. Algunos hombres fuertes fueron tomados por el Espíritu Santo como que si fueran niños. Las reuniones se alargaron hasta la medianoche y el Palacio de Justicia, donde se celebraban los cultos, se llenaban hasta el tope una y otra vez cada día. Los pastores de los pueblos vecinos venían apresuradamente y se llenaban de temor reverente y asombro por lo que veían. Habían soñado con aquellas mareas de avivamiento glorioso que barrerían su tierra, y al verlas ahora se elevaban en gran manera su esperanza en Dios.
Casi todos los profesionales y la gente destacada de la ciudad abrazaron la verdad del Evangelio. Un opositor cayó muerto durante aquel tiempo y toda la congregación de Gilead se convirtió y se informó de que en 20 días 500 personas fueron alcanzadas por ese lugar. La historia corrió hasta Utica, donde la emoción por los resultados en cuanto a la transformación de almas se intensificó. Un ciudadano importante de aquella ciudad, que era banquero, dijo la primera vez que oyó a Finney que estaba loco y que no se sorprendería si prendiera fuego a la ciudad. Se negó a asistir a las reuniones, pero más tarde afirmó a los administradores del banco: digan lo que quieran, pero hay algo muy notable en el estado de cosas en esta ciudad. Ciertamente ningún poder o elocuencia humanos han producido lo que vemos ahí. Ese estado emocional no puede atribuirse a ninguna filosofía, a menos que haya en ella algo divino. Poco después, este hombre se convirtió. Aquellos relatos de esa ciudad produjeron un espíritu de oración, donde la gente buscó al Señor durante días enteros. El avivamiento estalló en un funeral celebrado por Samuel Aiken, pastor de la iglesia de la ciudad, por lo que Finney trasladó su base de operaciones de Roma a Utica. En poco tiempo se informaba de 500 conversos más, y el principal hotel de la ciudad llegó a ser el centro de poder de avivamiento, donde los pasajeros al hospedarse se convertían antes de seguir su camino. El doctor Aiken decía que el número probable de convertidos en Utica era alrededor de 500. Más de 100 se habían reunido a la primera iglesia. Otros estaban con los metodistas y los bautistas. Unos pocos individuos han discrepado con sus hermanos acerca de la conveniencia de alguna medida, pero ninguno tan endurecidos en incredulidad como para no adorar y regocijarse en esto. Una arrogante maestra de escuela vino de cierto pueblo cercano para ver con sus propios ojos los resultados de los avivamientos de Finney. Picada por la curiosidad, pronto esperaba para orar, y después de su espléndida conversión, se casó con un tal Gulick, quien más tarde llegaría a ser misioneros en la isla de Sandwich, donde juntos hicieron una excelente labor para Cristo. Entre los conversos se encontraba Theodore Weld, quien luego se haría famoso en los círculos que combatían la esclavitud. Por aquel entonces era un estudiante de Hamilton, y al oír a Finney denunció su labor como fanática y jactanciosa. El evangelista habló sosegadamente unas palabras con el joven acerca de su redención y luego lo dejó a su conciencia. Aquella noche Weld se paseaba de un lado para otro en medio de la agitación de su alma, para terminar cuando calmó la tempestad espiritual en confesión y sumisión a Cristo de Finney. Durante la campaña, el presbiterio de Oneida se reunió en la ciudad del avivamiento, y un ministro dio un violento discurso denunciando tales explosiones evangelísticas. Algunos de los hermanos se entregaron celosamente a la oración, pues temían los desagradables resultados de un ataque parecido, y suplicaron que la mano divina girara las ruedas del destino para que se pudieran contrarrestar los efectos de aquel discurso. A la mañana siguiente, el predicador, que osó desafiar así la palabra del Espíritu Santo, murió mientras dormía. Ayúdenos a proclamar las buenas noticias de Jesús en las redes sociales. Síganos en Facebook en Radio Vea Guatemala. Dele like a nuestra página y a nuestras publicaciones. Vaya a nuestras redes sociales y comparta nuestras publicaciones. Una tarde en que Finney predicaba en New York Mills, una comunidad textil en las afueras de Utica, su cuñado le pidió que visitara la fábrica de algodón de la que era encargado. Cuando el evangelista entró en la fábrica, observó una chica que intentaba atar con sus dedos una hebra rota, pero se turbó y finalmente rompió en llanto. Cuando llegó a 3 o 4 metros de ella, la miró de un modo solemne. La joven se dio cuenta
y se sintió muy abrumada. Luego cayó al suelo y se echó a llorar. El mismo sentimiento se extendió por toda la fábrica, así que el propietario dijo al supervisor: «Pare el trabajo y deje que los empleados se ocupen de la religión, porque es más importante que se salven nuestras almas a que la fábrica siga funcionando». ¿Cuál fue el resultado de aquello? El avivamiento recorrió la fábrica con un poder asombroso y en pocos días casi todos se habían convertido. Desde Roma y Útica, durante aquel verano, Finney predicó en las comunidades circundantes y un informe dado por un pastor presbiteriano afirma que no menos de 3,000 conversiones ocurrieron en aquel periodo. 8 meses más tarde no se había comunicado ningún caso de apostasía entre aquel número. En el verano de 1826, el avivamiento de Útica atrajo la atención del Dr. Dirk Lansing, pastor presbiteriano de Arbun y uno de los fundadores del seminario del mismo nombre, quien insistió al evangelista para que fuera a aquella ciudad, lo cual hizo y predicó con gran poder y un éxito notable. A dicho avivamiento asistió un médico, anciano de la iglesia, quien fue derribado al suelo al venir sobre él el Espíritu Santo. También un universalista instigó una disputa entre los asistentes y antes de que pasara mucho tiempo, Finney se levantó sin ninguna premeditación y fue guiado a hablar sobre el texto: «Dejadnos solos». El hombre fue conmovido por el Espíritu Santo, cayó al suelo y gritó de una manera espantosa hasta que Cristo le otorgó la paz a su abatida alma. La iglesia era mundana en su atavío y se conformaba a la vestimenta de diseños pecaminosos. Después de uno de los sermones de Finney, el doctor Lansing se levantó y suplicó a su gente que se volviera a Dios. Charles lo detuvo y le dijo: «Señor Lansing, no creo que tales comentarios hagan ningún bien mientras vista una camisa con volantes y un anillo de oro y su esposa y las señoras de su familia estén ahí sentadas como líderes de moda actual». El pastor aceptó la reprensión, se retiró del púlpito y lloró como un niño. Todos agacharon su cabeza y bajo el gemir de sus sollozos, el Espíritu Santo se movió sobre ellos. Hubo confesión pública de la iglesia y los guió el pastor al decir: «Si estas cosas son una ofensa, no vestiré así». El ministro de la ciudad de Detroit, el doctor Beman, y la junta de su iglesia presbiteriana invitaron a Finney a trabajar con ellos durante el otoño y el invierno de 1826 al 1827. Fue de ahí donde finalmente la oposición a la obra del evangelista se definió. Algunos de los miembros pensaban que Finney permitía el fanatismo y el emocionalismo espiritual para controlar sus avivamientos y que hacía surgir movimientos los cuales eran demasiados turbulentes y emocionalistas agitados para que se les concediera un lugar en la labor del evangelio. Sin embargo, a pesar de aquella oposición, Finney seguía predicando con la unción divina. Tales ataques fueron acentuados por el hecho de que la esposa del pastor era una arpía y causaba mucha confusión entre la gente. Algunos descreídos notables de la ciudad fueron cegados con el heno ante las manifestaciones del Espíritu Santo, y tanto los justos en su propia opinión como los escépticos de la comunidad quedaban bajo la convicción. Uno de los conversos por aquel entonces, un muchacho de 15 años, le dijo a Finney que quedó completamente envuelto en el sermón y le arrastró consigo. Entregó todo a Cristo. Aquel mozalbete era John Avery, quien más tarde llegaría a ser un famoso evangelista y ganar muchas almas para su Redentor. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Bea.